bienvenidos a todos, excelente viernes. Bienvenidas a todas las personas que se siguen uniendo a este webinario el día de hoy de dispositivos médicos de Medical Expo. Un gusto que nos acompañen otro viernes más en esta comunidad que sigue creciendo semana con semana. Saludos a la gente que se integra de diferentes partes del país. Por acá vemos personas que ya están, Pedro Ramírez de Zacatecas, Gloria Díaz, Edith Carrillo, bienvenidos todos. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya conocemos de ediciones pasadas de Medical Expo, que ha estado con nosotros, que ha compartido su conocimiento, su experiencia. Es un profesional con más de 30 años en el área de la salud pública, en el ámbito público y privado. Tiene una expertise laboral en el área de innovación, docencia, investigación, desarrollo de modelos para abordar problemas específicos. En los últimos 20 años se ha enfocado en el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles. Ha ocupado puestos directivos en ámbitos jurisdiccionales, estatales y federales, de Secretaría de Salud, en el ISSSTE también. Es consultor independiente de la industria farmacéutica y bueno, es una persona con muchísima experiencia, con muchísimas fortalezas, habilidades. Es un líder comprometido, responsable, organizado, jugador del trabajo en equipo. Y bueno, les presento el día de hoy al doctor Agustín Lara, que nos trae un tema bastante interesante. Platicábamos hace unos minutos sobre el tema de las heridas. Y es un webinar que se titula El manejo innovador en la atención de heridas, rompiendo paradigmas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Cámara, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias, muchísimas gracias. Es un placer nuevamente estar con ustedes y estamos aquí. Si me permiten poner la parte de la presentación, Claro, será muy interesante que me permitan compartir para iniciar este tema de heridas, para irlo viendo. No sé si ya... Ya por ahí que tienen los permisos, igual y si no, ahorita le apoyamos. Mientras tanto, pues buenos días a todos los que se están uniendo. Arturo Gómez, Alicia Ortiz, Sol. Ahí ya me alcanzan a ver, perdón, Leticia. Vemos a usted, pero no veo su pantalla todavía, Doc. Ok, permíteme. Ahí Listo. ya, ¿verdad? Listo, ya por ahí vemos la presentación. Pues le cedo la Gracias. palabra, doctor. Y adelante, trae un tema muy interesante para todos los profesionales de la salud con esta investigación que ha realizado y esta experiencia que usted ya tiene. Gracias, Leticia. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Soy el doctor Agustín Lara Esqueda y hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de prácticamente 7 años en el manejo de las heridas. Hemos realizado 2 estudios doble ciego y hemos tratado más de 12,000 casos en diferentes formas de herida. Siempre pongo esta diapositiva, no para que vean el lado derecho, sino para que vean el lado izquierdo. Me gusta el mar, me gusta no mucho la lucha libre, pero bueno, al final de cuentas les permite principalmente conocer un poco de mi trayectoria. Entender las heridas a través de la historia es algo que viene desde que empezamos a utilizar las manos como herramientas para cazar, o desde un poco antes cuando prácticamente éramos presa de algunos animales de mayor tamaño que nosotros. Pero la historia del tema de las heridas es un tema que tenemos que irla revisando prácticamente y revisar lo que hemos hecho bien y revisar lo que hemos hecho más. Pensar que algún día no sabíamos cómo era un vendaje, pensar que un día los cuidados de la quemadura prácticamente eran cubrirlas, o pensar que en el año 1300 había que hacer un poco de hechizo para el tema de los cuidados. Pero 1800 empiezan a aparecer el tema de las heridas de decúbito, que son atribuidas principalmente a la enfermedad que los postra
y no justamente a la presión. Entender que una herida de bala tenía que atenderse bajo una posición específica era prácticamente ir descubriendo la anatomía del cuerpo humano que nos llevaba principalmente a entender cómo atender las heridas. Charcot principalmente nos habló un poco del tema de cómo las heridas, por eso es que al final de cuentas hay una clasificación con ese nombre, pero es hasta que aparece la enfermería cuando se plantea principalmente la responsabilidad de los cuidados de heridos. En gran medida, una gran parte de las heridas son atendidas por el personal de enfermería. Cuando hablamos del tema de las heridas en la piel, como profesional de la salud, tenemos que pensar muy bien qué utilizamos y principalmente entender dos cosas para la herida, independientemente de cómo sea esta. Evitar que en la propia herida se desarrolle una infección, pero lo más importante es cerrar la herida, reducir el tamaño inicial para hacerlo. La Organización Mundial de la Salud dice que en una piel normal, en 21 días, se tiene que cerrar o reducir más de la mitad del tamaño para saber que estamos utilizando la terapia correcta. Es decir, no podemos pensar que una herida tenga más de 21 días y no haya reducido su tamaño. Por lo tanto, quiere decir que lo que estamos utilizando no es la mejor alternativa. Entender que la piel es la parte más importante y al final de cuentas vemos cuál es la característica, pero no debemos de perder de vista dos cosas que son importantes, que es cada 28 días la estamos cambiando. Principalmente forma parte de una casi 16% del peso corporal. Funciona de manera inmunológica, regula la temperatura, la sensibilidad y sobre todo nos protege del medio externo. Definir cómo vamos a tomar el tema de la definición de herida, y existen muchas, principalmente vemos que es una lesión, que hay una pérdida de la solución de continuidad de la piel y que las causas que la producen son muchas. Existen varias formas de clasificar las heridas y no me detendré principalmente si es la integridad, limpieza, el espesor, por la forma. Hoy, una de los principios básicos que debemos de tener es evitar la infección, cerrar la herida, es decir, no puede haber una herida tratada que vaya aumentando de tamaño paulatinamente, porque quiere decir que lo que estamos usando no es la parte correcta. Una cuestión muy importante, Leticia, es yo siempre comparto las presentaciones por si alguien quiere y ustedes nos pueden hacer el favor de obsequiárselas para que no anoten, tomen fotos, y eso es un tema que siempre buscamos compartirlos. Yo les pediría que tienen mi autorización para poderla compartir, y si alguien la tiene, la quiere, adelante. Entonces veíamos cuáles son algunas de las características y vemos una diferente gama, si son penetrantes, profundas, perforantes, y las características de cada una de ellas para poder atenderlas. Y podemos poner un sinnúmero de ejemplos de diferentes heridas y cómo se realizan, y es muy importante entender cuándo tenemos que utilizar un solo dispositivo para atenderlas o cuándo requerimos el tema del trabajo multidisciplinario de otros expertos para coadyuvar en la atención. Es muy importante entender el proceso por el cual se realiza el tema de la herida y por qué se infecta, y también la importancia de las heridas, principalmente por piquetes o por mordeduras en las cuales se trabajan diferentes proyectos de información.
Tenemos que tener muy importante en la visión es cuáles son las áreas de riesgo, por qué se contamina. Y yo siempre les digo que claro que el aire forma una parte del riesgo, pero regularmente las bacterias que tenemos en el cuerpo, las partes que han sido afectadas por la herida, es lo primero que tenemos que preguntar para poder hacer acciones. Tenemos muy claro que las heridas no es solamente una pérdida de solución de la continuidad, sino los factores dentro del la propia lesión o externos que favorecen la infección en temas de la piel. Y quise compartir algunas cuestiones que me parecen muy interesantes para ver qué es lo que pasa de manera general en la parte de los hospitales que atienden heridas crónicas. Y cuando nosotros vemos en un hospital, y aquí puede variar el tema del número, pero los porcentajes difícilmente van a variar. Las lesiones por presión es un tema muy importante y que se cuenta mucho, principalmente en los hospitales o en los enfermos, aquellos que están en su casa y tienen que guardar justamente en una cama o en un sillón para hacerlo. El medio ambiente es húmedo y aunque nosotros no veamos más que al aire, existe humedad en el medio ambiente que puede variar desde Tabasco, donde es inmensamente alta la humedad, o hasta lugares muy secos como Sonora, donde la humedad es menos, pero al final de cuentas existe. La fricción es un tema muy importante, las laceraciones o combinadas, y bueno, algunas otras que no pudieron ser clasificar, pero al final de cuentas, esto es muy importante para hacerlo. Y vemos dónde se ubican, y esto tiene que ver principalmente de qué hacen los sujetos para saber en qué parte están expuestas el tema de las lesiones, y aquí sacan principalmente el tema de las úlceras de presión, que nos vuelve muy interesante. Caracterizar las heridas, me parece que estos ya son datos desde el país, y veíamos en términos generales lo que cuesta. Y lo que cuesta principalmente es debido a que se extiende, primero, por arriba de 21 días. Segundo, principalmente porque no cambiamos los dispositivos que atendemos. Si algo no funciona en 21 días, no lo dejemos más tiempo y tendremos que buscar qué alternativa está funcionando. Recuerden que no haya infección y segundo, que se disminuya el tamaño de la herida. Estos son los diferentes enfermedades que llevaron al tema de los pacientes dentro de la parte de este estudio para caracterizar, lo que nos lleva pues a una gran diversidad que al final de cuentas se va generando. ¿Quiénes la atienden? Y bueno, por eso es tan importante el personal de enfermería. Sabemos también que el médico tiene que involucrarse cuando es tratado por ambos, pero la atención de las heridas en su gran medida es tratada por el personal de enfermería, pero no menos importante, un 27% de los pacientes inician un tratamiento derivado de lo que venden en las farmacias. Y esto no implica que si no es prescrito por los farmacéuticos, sino simplemente es los medios de comunicación los que hacen que la gente inicie un tratamiento cuando las oportunidades para cerrar son mayores y el riesgo de complicaciones de igual forma. Se ha planteado en una gran revisión 3 puntos claves. La primera, la capacitación continua. La adquisición de insumos que tengan 2 características. Eliminen los microorganismos de la herida y promuevan la cicatrización de las lesiones. Y el tercero, que es un tema muy importante y en el cual justamente trabajamos a través de hoy, tenemos una gran herramienta que se llama teléfono.
Y yo siempre les recomiendo a todos los profesionales de la salud que vean heridas, que tomen fotos al inicio, porque la percepción de los pacientes, y es una forma muy sencilla, todos tienen un teléfono, y mi recomendación es que pongan un elemento que ustedes conozcan su tamaño, llámese una batelenguas, llámese una pluma, llámese algo que permita principalmente poder dimensionar el tamaño de la herida, porque los pacientes de manera conductual tapan la herida y regularmente no asocia su cerebro el tamaño porque no nos gusta que nos vean las heridas y esto hace que las ocultemos. El problema principal, y no quiero decir el tema de enfermería y no de enfermedad, me refiero a los profesionales de la salud, para principalmente, en su gran mayoría, la mayoría de las heridas pueden ser atendidas en un primer nivel de manera oportuna. Y en no solo pocas ocasiones, principalmente cuando hay una insuficiencia arterial, nos permite principalmente visualizar otro manejo diferente de la herida. Hoy quiero compartirles un poco lo que hemos trabajado en diferentes estudios para utilizar permanganato de potasio y utilizar algunos desinfectantes para disminuir el tema de los costos de la atención de la herida. Ustedes pueden visualizar que cuando hablamos de las amputaciones en su gran medida por el tema de diabetes, que es una de las principales causas que acuden a la consulta médica, y vemos cómo no se ha modificado el número de amputaciones y no ha variado en un 5 a un 8% en los últimos 10 años. Y esto principalmente es una responsabilidad conjunta entre los usuarios y los profesionales de la salud y los insumos que hoy estamos adquiriendo. Y cuando nosotros hablamos de las amputaciones, hablamos principalmente de cuántas personas tienen en este momento una úlcera en México. Estamos hablando de que casi 1,5 millones de personas tienen una úlcera en diferentes formas de tamaño, si tomamos la última encuesta nacional de salud. Y todas empiezan principalmente con una pequeña herida. Nosotros planteamos y decimos, todas empiezan principalmente con la pérdida de la sensibilidad. Nosotros creemos que los monofilamentos, y me detendré para que ustedes vean cómo se ha desarrollado un elemento para medir la sensibilidad profunda y la sensibilidad superficial. Con algo que es tan sencillo, pica o toca, que es un mecanismo de capacitación que hemos desarrollado y que es un modelo de utilidad que le permite prácticamente con 10 pesos a cada paciente poder monitorearse la sensibilidad. Cuando pierden la sensibilidad superficial o profunda, lo que sigue es una herida. Y cuando hablamos de una herida, principalmente estamos hablando del tema de las amputaciones. El tema de las heridas en el mundo, y las focalizo ahora a México, ha tenido un incremento de manera importante y en gran medida implica que solo el 20% de las personas se dejan revisar los pies. O el binomio usuario y paciente llegan al acuerdo de revisarse los pies. Los pies tenemos el estigma de que huelen feo y que al final de cuentas no es algo de lo que como pacientes queramos exhibir. Por tal motivo, tenemos que trabajar en la sensibilidad superficial y profunda y tenemos que trabajar en que sea una práctica diaria revisar los pies. Tanto por los usuarios que son, yo les digo a mis pacientes, ustedes son los que están más cerca de sus pies que yo. Si ustedes revisan sus pies, revisan su sensibilidad, estoy seguro que van a aprender a detectar qué van a buscar y sobre todo
informarme cuando empieza o es del tamaño muy pequeño para tomar medidas. Entiendo lo complejo que es el tema de cerrar las heridas y nos hemos focalizado principalmente en los puntos más claves, que tiene que ser oxigenar el tema de la propia herida y tratar de buscar alternativas que nos permitan abordajes que puedan ser utilizados por quien está más cerca de las heridas. ¿Y quiénes son? Los pacientes. Es decir, dispositivos que los puedan utilizar un paciente sin necesidad principalmente de tener que tener un expertise. Claro, siempre bajo la supervisión médica de este esquema para hacerlo. Y quiero hoy compartirles principalmente permanganato de potasio, la fórmula Bicut. Quiero compartirles que hemos desarrollado varias investigaciones y generando evidencia científica. Y yo siempre separo lo que es la evidencia científica y lo que es la práctica médica. Y cuando yo hablo de la práctica médica, es decir, yo digo, el doctor Lara, conjuntamente con 18 clínicas o 18 consultorios que manejan esta herramienta, han tratado más de 30,000 pacientes con heridas de todos los tamaños. Pero eso solo deja de ser práctica médica. Nuestra experiencia, y cuando yo hablo del tema de evidencia científica, hablo de estudios dobles ciegos donde estén sujetos a un grupo control, de los cuales tenemos dos, uno en Colima y otro en Baja California. Quiero compartirles que tenemos un libro ISBN, que estoy seguro que Leticia les va a decir cómo al final de la plática tendrán que hacerlo y realmente agradecemos a Médica Expa esa generosidad de podernos ayudar a distribuir y buenamente a todos los que, nuestros autores que colaboraron en ellos. Cuando nosotros vemos este dispositivo, vemos dos cosas. La primera, esta es la fórmula y esta es la evidencia de la fórmula. Y cuando nosotros vemos, decimos, oye, pero el permanganato de potasio se usaba en la Primera Guerra Mundial en las heridas de botas en los soldados. Sí, en efecto. Y tenía un gran problema, porque el permanganato es un ácido, afectaba la piel sana también. Hoy, una de las grandes alternativas de la fórmula es que al combinar la parte de sus integrantes nos permite varias cuestiones que ustedes van a ver al siguiente mes. Lo primero es algunas de las características del permanganato de potasio registrado. Tiene registro de COFEPRIS, tiene registro de FDA y bueno, al final de cuentas tiene registro de cuadro básico, del sector salud, tiene un modificatorio del ISSSTE y de Marina. Al final de cuentas nos ha permitido entender y conocer cómo funciona. La fórmula está enfocada a dos cosas: a fortalecer la oxigenación al interior de la herida, y esto implica que la herida va cerrando principalmente de adentro hacia afuera y principalmente mantiene un efecto antioxidante, y vemos cómo, no me detendré ahí a leer lo que ustedes están leyendo y pueden hacer, y principalmente a generar en el interior de la herida más oxígeno, más agua y manteniendo libre de microorganismos basado con las características. Este es un movimiento que nosotros lo hacemos, es un estudio que decimos in vitro, que nos permite conformar cómo funciona in vitro la fórmula y nos permite saber qué es lo que como antiséptico evita el tema de las biopelículas. Cuando aplica, nosotros mal llamamos y decimos se forma una piel plástica. Y fue porque así lo han percibido nuestros pacientes. Nos dice inmediatamente se forma como una capa de piel plástica, que es una cicatrización química derivado de cómo funcionan los integrantes para hacerlo.
Aún no terminamos el estudio de ratones para saber si la combinación dentro de la célula genera un nuevo elemento que pueda hacer regeneración. Por eso no decimos que pueda hacer regeneración hasta que no terminemos el estudio con ratones. Pero nosotros sí vemos muy claramente la parte de los beneficios y cómo interactúa in vitro, quiere decir, para hacerlo. Y vemos cómo generan dos cosas que, bueno, la primera, óxido de magnesio, agua y oxígeno dentro del tema de la herida, que favorecen el tema de la cicatrización en un ambiente in vitro. Recalco un poco cuándo son el tema de las características dentro de la fórmula. Se ha hecho con una gran aplicación muy práctica, principalmente un gotero, porque prácticamente casi, por no decir el 100% de los pacientes pueden usar un esquema de gotero muy sencillo que no requiera ninguna capacitación. Hemos generado diferentes evidencias científicas y la primera de ellas que tiene que ver principalmente el primer ensayo clínico donde trabajaba en Colima, donde generamos la primera evidencia de 6 centímetros, heridas de 6 centímetros que pudieran más de 3 meses de evolución multitratados justamente con el grupo control que lo trataba. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que en 21 días veíamos que cubrían las dos recomendaciones que daban los organismos internacionales. No había bacterias y segundo, disminuía el tamaño de la herida. Y cuando nosotros veíamos qué tanto disminuía, veíamos dos cosas. La primera, prácticamente había una reducción del tamaño de la herida en más del 80% en lo que era el tamaño. El 30% cerraba los 21 días. Regreso. Y vemos, y entonces cuando fuimos a Baja California, un grupo de investigadores de Baja California nos pidieron el protocolo para que ellos lo revisaran y lo hicieran para que no dijeran que es porque el otro había participado, un servidor y otros 7 investigadores, todos ellos dentro del Sistema Nacional de Investigadores, bajo el liderazgo del doctor Iván Delgado, es SNI 3, que prácticamente de quien tengo la fortuna de ser mi amigo. Y vemos que replicaron los datos que obtuvimos justamente en Colima, ahora en Baja California, los que nos genera dos evidencias. Por lo tanto, había que decir cómo traducíamos la evidencia generada utilizando la clasificación de Wagner y nos permitía principalmente entender cuál era el mecanismo. Y entendíamos dos cosas con evidencia científica. La primera, cualquier persona que tuviera 1 y 2 podía utilizar permanganato de potasio en cualquier herida si su tamaño era de menos de 6 centímetros, iba a replicarse la parte de reducción de prácticamente en 21 días. Aprendimos una cuestión justamente en el segundo estudio, que los niveles de azúcar sí cuentan. Y decíamos, ¿por qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que 30% de los pacientes cierren en 21 días y prácticamente el 70% tarden? Y entonces ahí se hizo un análisis para entender qué es lo que pasaba, cuántos días tardaba más si tenían entre 200 y 250, la herida tardaba prácticamente casi 2 semanas más. Y si la herida tenía más de 300, el tiempo de cicatricidad podía duplicarse. Entonces entendimos que claro que cuentan los niveles de azúcar, pero por eso separamos lo que es la información. La evidencia científica nos dice que el 1 y 2 lo puede usar cualquier profesional de la salud y también cualquier paciente en su casa aplicando 3 veces al día. Y claro, cuando yo hago la experiencia clínica mía y de 18 doctores que trabajan en diferentes partes del país, nos dicen que bajo supervisión médica, controlando el azúcar
y sobre todo utilizando algunos de los ejercicios para fortalecer la circulación de los pies, que posteriormente quien esté interesado son ejercicios muy sencillos. Tienen ahí en la parte mi correo y con gusto de manera personal se los hago llegar, justamente con el tema de masajeador, que fue la única cosa adicional. Esta es la experiencia clínica de estos 18 centros y de cerca de 50 doctores que han utilizado bajo supervisión médica y cambiamos un tema. Hablo de la cinta Coban, que ustedes la pueden, no vendo cinta Coban, la encuentran en cualquier Amazon, que hoy está tratando de sustituir el tema de las gasas, sobre todo por el tema de poder mantener circulando el tema del aire y no cerrar completamente el tema de la herida. Repito, 1 y 2, tenemos evidencia científica que prácticamente a menos de 6 centímetros, más de 6 centímetros, supervisión médica, y hemos obtenido muchos de los resultados que hoy están trabajando. Hoy tenemos varios proyectos de investigación que son el tema de micosis en las uñas, y yo, disculpen por utilizar este lenguaje, pero estamos tratando cerca de 150 micosis, y esto lo estoy diciendo yo, pero lo escuché de una paciente, dice, doctor, es que tengo la uña como la bruja de Blancanieves, es decir, un micetoma, ustedes que son médicos, es decir, esa parte prácticamente en cerca de 3 meses estamos teniendo resultados, pero ya compartiremos este tema para irlo viendo. Esta es parte de prácticamente los 7 publicaciones científicas que hemos tenido en el área internacional y nacional. Recientemente, para sacar los registros de la FDA, trabajamos conjuntamente con un capítulo en una revista americana, la cual me encantaría compartir, pero había que pagar $350 para compartirlas y decidimos mejor aquellos que puedan ingresar, pero nos permitió sacar el registro de FDA y que nos dio una fortaleza más, como la fórmula Bicut no es un antibiótico, tiene por encima de aquellos que tienen un antibiótico, porque en lo que son Europa, Canadá y Estados Unidos, la resistencia a los antibióticos está siendo un grave problema. Esto no quiere decir que no pensemos que coadyuvar con los antibióticos sea buena idea. Incluso dentro de la práctica médica, de nuestra experiencia, utilizamos antibióticos de manera global. Estas son algunas de las heridas mucho más interesantes y prácticamente aprendimos varias cosas que son un tema importante. En teoría, ustedes ven en la última foto, cuando la herida está ya cerrada, ven a nuestros amigos melanocitos todavía cambiando la piel. Terminamos un estudio de 60 días después de que estaba como esa piel que ustedes ven ahí, que es solamente un reflejo de que tu cuerpo se está defendiendo, produciendo melanocitos para que pase y sea del mismo color o lo más parecido a la piel normal que la última. Continuamos aplicando permanganato durante 60 días en 2 grupos. En la primera parte, en la parte de heridas con personas con diabetes, y en las segundas con úlceras de decúbito, úlceras de presión. Cuando la úlcera ya había cerrado, continuamos aplicando por 60 días y obtuvimos principalmente que la aparición de una segunda úlcera en ese mismo lugar se retrasaba hasta más de 6 meses. No tuvimos la oportunidad de medir los niveles de glucosa, pero nos daba principalmente seguirlo usando para hacerlo. Y en las úlceras de decúbito, igual, con la ventaja de que los pacientes no cambiaban el colchón, porque a veces no hay dinero, no cambiaban la silla de ruedas porque a veces no hay dinero, o principalmente la parte de los lugares donde se sentaban. Y esto nos permitía generar una protección mucho mayor para eso. Cuando veíamos principalmente, cuando no era un tema de personas que vivían con diabetes, pero principalmente se agregaban alguna infección. Este es principalmente un caso de Chihuahua, del doctor Modesto, a quien le mando un abrazo.
y nos permitió principalmente coadyuvar. Y coadyuvar significa, si no quieren sustituir completamente el tratamiento, coadyuvar con estos nos genera principalmente cumplir, evitar que haya microorganismos en las heridas. Y segundo, que en 21 días vaya cerrando y que esto sea paulatino. Es decir, que no aumente el tamaño. El tema de quemaduras, hoy tenemos la parte de evidencia de lo que es primero y segundo grado. Sabemos que funciona en el tema de tercer grado, pero no me meteré en ese. Es un tema que al final de cuentas encontramos dos cosas que son importantes. La primera, en el tema de las quemaduras, y lo probamos en varias personas, es decir, cualquier persona que al final de cuentas se quemaba con aceite o se quemaba porque tocaba algo en la estufa, si se aplicaba permanganato antes de 2 minutos, se producían dos cosas. La primera de ellas, no se hacía una ampolla, y la tercera, a través de bloquear los canales de sodio y de potasio, inhibía el dolor y lo disminuía y lo bajaba prácticamente, comparado con un dolor anterior, 10 era el máximo, lo disminuía a 1 a 2 para hacerlo. Entonces, no solamente era un tema de tratar la quemadura, sino justamente en el camino tratar de evitar las complicaciones. Como ustedes verán, sacamos un tema de una crema que nos ha permitido para el tema de acné y con resultados muy interesantes respecto al uso de la crema con la fórmula que nos permite reducir, utilizando algo que es muy simple, un jabón neutro, desde, yo les digo, se los prometo que no vendo jabón Sote, pero estoy seguro que todos conocen el jabón Sote, que es un jabón neutro, o cualquier jabón neutro, si ustedes tienen más posibilidades, para lavarse con agua y jabón neutro y después aplicarlo. Y estos son los resultados que se obtuvieron en 3 semanas y que no rebasan las 6 semanas. Si bien es cierto, coadyuvamos con la parte de antibióticos como terapia, en esta cena. Esta es una de las clínicas que se encuentra en Tecomán y que al final de cuentas atienden a toda la zona de Coahuayana y de Tecomán, Colima, para irlo viendo, y que nos ha permitido en una persona que vive con diabetes. En Durango hemos coadyuvado con los dermatólogos para poder disminuir el tema de el cáncer en la piel, que es tratado, principalmente el benigno, pero que tarda en cerrar el tema de las heridas por los propios tratamientos, y coadyuvamos principalmente para que la calidad de vida y el paciente cierre más rápido para hacerlo. Es muy importante cuando se expone en la parte de la piel evitar el contacto del sol, que nos permita principalmente una irritación mayor. Recientemente hemos tratado el tema de piquetes. Este y el siguiente caso están siendo publicados en una revista internacional. Este es principalmente un insecto, ustedes lo ven ahí, genera un absceso duro que en promedio dura 6 a 7 semanas, que postra las primeras 3 semanas. Y una de las cosas importantes que fue el tratamiento que se utilizó, la solución y el concentrado, que nos permitió principalmente dos cosas: disminuir el dolor, disminuir la fiebre y disminuir la postración, y acortar a cerca de 3 semanas el uso, el tratamiento, para irlo revisando. Funciona para prácticamente la mayoría de los insectos. No funciona para la araña violinista, no funciona para el tema de las picaduras de alacrán, pero sí es muy importante que sí coadyuva, principalmente en las heridas, cuando ésta se hace un absceso duro. Este fue el primer caso, es la picadura de una toxina de un pez pargo tigre en un pescador, que fue el primer caso que traté y que derivado tardaron prácticamente 3 semanas en cerrar.
No tuvo fiebre, inmediatamente a aplicar se dio el dolor y prácticamente pasó inadvertido las molestias hasta que fue cerrando paulatinamente para irlo revisando. Este es nuestro primer caso tratado en Canadá, por eso es tan importante ahora para el tema del registro de la FDA, donde principalmente coadyuvando con tu médico para reducir el tema del azúcar, te permite poder cerrar el tema de las heridas. Agradecemos en Durango la clínica de heridas pública que usa la parte de permangonato y que tomó el tema de heridas prácticamente de segundo y tercer grado con resultados muy interesantes. Principalmente se utilizó la parte de permanganato líquido. Derivado de combinar algunos temas de mis consultorías, utilizar un desinfectante que pueda limpiar la zona y que no irrite la piel y que después se podamos utilizar el permanganato, que es mucho más caro y es mucho más barato. Se hizo un estudio en cobayos para ver si se podía utilizar este desinfectante en la piel normal o en la piel enferma, y nos permitió prácticamente que no había una reacción ni en piel sana ni en piel enferma, por lo tanto nos daba una gran tranquilidad para usarlo. Permanganato es 1 a 3 días y, ojo, aprendimos justamente en los últimos innovaciones que es el ardor que genera entre 10 a 30 segundos. Es un tema de cómo cambia el pH ácido en la piel y en la medida que se va cortando este tiempo, es un indicador de mejoría de la herida. Hoy, en la medida que van pasando los días, este ardor va disminuyendo hasta prácticamente ser solo al contacto y desaparecer. Tenemos que no tenga sangrado, en los menos de 6 centímetros no utilizar apósitos, no utilizar vendaje. Recomendamos utilizar cintas Coban un poco más por el tema conductual de los pacientes, que si tú no lo cubres, él va a buscar con qué cubrirse. Y es muy importante tratar de cubrirlos porque al final de cuentas, conductualmente el paciente se siente más seguro. Me encanta repetir este tema de este video porque fue el primer video donde tuvimos algunos. Luego, en la propia presentación lo pueden abrir sin mayor problema, Leticia. Gracias. Esta es la famosísima cinta Coban. Ahí viene la marca, yo no distribuyo, pero es una excelente alternativa y de diferentes tamaños y colores que pueden cubrir utilizando la parte de permanganato de potasio. Basado en eso, generamos un botiquín que es con Citrofoam y con la parte de Bicut, que son 7 pasos para aplicar cuando está en la casa, en la oficina o en la escuela. No siempre se tiene agua para lavar y jabón, entonces aplicamos la Citro Espuma que nos permite limpiarle y esperamos 30 segundos y aplicamos el tema de permanganato y dependiendo de la extensión podemos un curita o una venda Coban para irlo viendo. Esta forma la parte de los libros de la serie del 2021, donde está el 8º libro, que es el que ustedes tienen ahí, que es el de permanganato de potasio, que Leticia nos hará el favor de explicar cómo lo pueden conseguir ahí ahorita de manera gratuita sin mayor problema para irlo viendo. Esta es la parte del libro derivado de que agradecemos al tema de la empresa que compró la parte de los derechos. Si ustedes recibirán, pues tendrá justamente el logotipo de quienes hacen que lo regalen, pero el contenido no cambia absolutamente nada. A todos los coautores les agradezco la parte de la generosidad de compartirlo de manera gratuita para irlo revisando. Este es un esquema muy sencillo, que no me detendré absolutamente nada. Es un esquema para atender heridas, que está haciendo una gran promoción para quienes estén interesados para hacerlo. Esta es la parte, tendrán que enviar ahí y se los enviarán y establecerán los mecanismos para enviarlo. Muchísimas gracias, Leticia, y a todo Medical Expo por permitirme compartir esta información. Los dejo con el tema de preguntas y respuestas y tú me vas dando la palabra
Para Claro. hacerlo, que cerraré mi micrófono y Va. quitaré, ¿puedo dejar esta presentación, la forma ahí o la quito, Leticia? Si gusta retirarla, Doc, ahorita vamos a explicar la dinámica. Hay muchas personas interesadas en la presentación, claro, la van a tener. Y lo más importante, lo que mencionaba hace unos minutos, el libro. Entonces, en su correo vamos a explicar la dinámica. La dinámica son 3 pasos. Hay que preregistrarse a Medical Expo. ¿Para qué? Para que también lo vean allá cuando estemos en la edición presencial del evento. Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que registrarnos en Medical Expo. Por aquí el equipo va a poner enseguida la URL y posteriormente dejarnos su correo en un formulario. Entonces, ¿quiénes van a tener la presentación? Aquí el equipo acaba de ponerlo en el chat. Hay que entrar al formato, al formulario que acaban de poner y registrarse a Medical Expo. Ahí van a recibir en su correo, en el correo que ustedes ingresen, la presentación y lo más importante, este regalo que trae el doctor para ustedes, que bueno, además de la presentación que trae un contenido bastante interesante y bastante completo, es el libro. Entonces, por favor, quienes quieran obtenerlo, adelante, aquí el equipo les está poniendo las URLs, también para las personas que nos están viendo en Facebook Live, por ahí el equipo en alguno de los comentarios va a dejarles las ligas para que lo puedan obtener, ¿va? Entonces es bien importante esa parte. Doc, y por aquí fueron surgiendo algunas dudas que voy a retomar de las personas que estuvimos, que estaban aquí en el webinar. Lo primero que tenemos es, dice Jacqueline, ¿cómo se aplica el permanganato y qué presentaciones tiene? Que por ahí ya nos estuvo platicando un poquito, pero no sé si nos quiere hacer un énfasis. Se aplica 3 veces al día, es prácticamente un frasco gotero, se pone un guante, con el dedo del guante cubre toda la lesión, 3 veces al día, sin mayor problema, con o sin terapia para el tema de contaminación, es decir, se lo pone 3 veces al día con o sin antibióticos, dependiendo de tu prescripción médica. En la presentación viene un poco claro el tema del video, la puedes solicitar, pero es una forma muy sencilla y principalmente para el tema, una de las grandes fortalezas que tiene es que el tratamiento es continuo porque lo puedes seguir aplicando en su casa el propio paciente. Okay. Doc, Alexis Cuevas pregunta, para las heridas de escaras, úlceras de presión, ¿cuál sería su recomendación para ser tratadas con mejores resultados? La parte de escaras, regularmente tenemos 2 esquemas. Si tu escara es de menos de 6 centímetros, que es enorme, la mayoría son menos de 6 centímetros, utilizamos la parte del permanganato solución sin mayor problema, 3 veces al día. Si la lesión está en un lugar donde genitales que estos irritan, la recomendación es, aparte de las 3 veces al día, utilizarlo cada vez que cambien el pañal, principalmente para generar esta cicatrización química y hacerlo. Si es mayor de 6 centímetros, recomendamos el tema del concentrado, que ustedes lo vieron en un cuadro que está ahí, en el cuadro que está al final, que se aplica una vez al día y se coadyuva con la solución 2 veces al día para hacerlo, incluyendo conejeras. Yo siempre les digo, cuando el paciente me pregunta, ¿cuánto va a tardar? Yo le contesto, la mitad más un día del tiempo que tardó la herida. Okay. Es decir, si tiene 6 meses ya con la herida, pues vamos a tardar 3 meses, un día en promedio para ir reduciendo. Y recuerden, justamente tiene que reducir el tamaño en 21 días para saber que estamos utilizando la terapia correcta para que al final de cuentas lo puedan hacer. Regularmente también, Leticia, no sé, mi teléfono es 55 54 51 68 95
y a través de chat tenemos un seguimiento de heridas para ir dándole seguimiento a tu caso y justamente poder recibir una asesoría a distancia de cómo lo puedas hacer de una forma más sencilla. Tardo en contestar no más de 45 a una hora, pero contesto, que esto es bastante rápido, y regularmente les platicamos los esquemas que hemos utilizado para heridas similares para hacerlo. Todo esto sin ningún costo, regularmente forma parte de una gran estrategia para reducir amputaciones. Gracias, doctor. Qué gran labor y reconocer esa parte de dedicar su tiempo a la investigación y a la atención de los pacientes. Por acá, Cita Gómez preguntaba, cuando ya existen cavitaciones en la piel, ¿cuál sería el tratamiento exitoso para recuperar la integridad de la misma? Sí. Mencionaba que ustedes vieron ahí, se llama concentrado. El concentrado está, ustedes recordarán que el permanganato está a una dilución del 5%. Regularmente cuando ya tienen la parte de conejeras o la parte por debajo de la piel, vamos utilizando la parte del propio concentrado de manera inicial, regularmente después solución dentro de la parte de la conejera 2 veces al día. Tenemos un esquema para pacientes que no son alérgicos a la penicilina, que es utilizar penicilina de 1.200.000, que es un tema de una combinada, cada 21 días, como una parte para ir protegiendo a un grupo de gérmenes y que la otra parte la vaya haciendo el permanganato. Muy bien. Doctor, otra duda por acá. ¿Hay contraindicaciones para el uso de permanganato? Tocando este tema de lo que Hasta mencionaba. ahora, no hemos encontrado un tema de alguien que sea alérgico al tema del permanganato. Hemos tenido un caso en un hospital público donde tenía todo el glúteo, o sea, toda la sentadera del tamaño de un diámetro de 15 centímetros, que cuando le aplicó la persona no toleró hasta la tercera aplicación por el tema del ardor. Posteriormente se coadyuvó con un tema de un trasplante de la parte de la piel, un injerto, y la persona, una vez que el injerto fue adheriéndose, pudo soportar el tema de lo que es el ardor que produce el tema del permanganato. No hemos registrado alguien porque va disminuyendo. Recuerden que en la medida que va cicatrizando va disminuyendo el tiempo del ardor para irlo viendo. Muy bien, doctor. Doctor, ¿hay una edad en la que se pueda iniciar a emplear el permanganato o desde pacientes pediátricos se puede emplear? Tenemos 12 casos tratados con el tema de una dermatitis del pañal. Ok.